Bienvenidos a una nueva edición de News 24, el magazine semanal en español de A24 News. Mi nombre es Carlos Gurovich. Yo soy Damián Pachter y estos son nuestros titulares. Las relaciones entre Israel y México pasan por un gran momento. Entrevista al viceministro de Industria y Comercio mexicano, doctor Ernesto Acevedo Fernández. En Tel Aviv se llevó a cabo la Feria de Empleo para Nuevos Inmigrantes organizada por el Ministerio de Absorción e Inmigración de Israel. Charlas, conciertos y exposiciones. El Centro Sefará de Madrid es un puente entre España y el mundo judío. Empezamos en Israel y Carlos, ¿otra vez elecciones? Bueno, no nos alcanzó con las de abril ni con las de septiembre. Tenemos que recordarle a nuestro público que en noviembre del año pasado se disolvió el Parlamento y el primer ministro Benjamín Netanyahu llamó elecciones anticipadas que tuvieron lugar en abril. Así es. ¿Cuáles fueron más o menos los resultados en abril, te recordás? Sí, fueron 35 escaños para el Partido Azul y Blanco y 35 para el Likud, un empate. De todas formas, no se pudo formar gobierno. Porque Israel Beiteinu, que es el partido de Avigdor Lieberman, tenía 5 escaños, y en Israel lo que importa no es quién tiene más escaños, sino los bloques, si se puede conformar. Y acá en Israel se dice bloque de derecha, bloque de izquierda. Estaban empatados y el único que podía desempatar era Israel Beiteinu. Sí, 61 es el número mágico al que se debe llegar mediante los diferentes bloques. Para conformar gobierno. Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Netanyahu volvió a llamar elecciones. Y hubo elecciones en septiembre. ¿Y cuáles fueron los resultados, Damián? Azul y Blanco, 33 escaños y el Likud, 31. De todas formas, más allá de que Gantz ganó las elecciones, tampoco logró formar gobierno. ¿Otra vez por qué? Porque el partido de Avigdor Lieberman esta vez sacó 8 bancas, volviendo a una situación en la que los dos bloques están empatados y Avigdor Lieberman es el que desempate. ¿Dónde estamos parados ahora, en diciembre, en este momento en que estamos grabando este programa? Y vamos camino a terceras elecciones. Repetimos, en la fecha que estamos diciendo estas líneas. Todo puede cambiar. Sí, no lo sabemos todavía por un motivo muy simple. Hay varios escenarios posibles. Uno de ellos es ir a elecciones y otra que en el tiempo que queda se pueda conformar todavía un gobierno de minoría. Pero no lo vemos muy posible. ¿Vamos a otro tema con un wiper? Vamos. Por primera vez, la canciller alemana y líder del país, Angela Merkel, visitó el campo de muerte de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Acompañada por el primer ministro polaco, tuvo unas fuertes palabras que hemos seleccionado a su importancia y mensaje al futuro. Esto decía Angela Merkel el pasado 6 de diciembre. Oświęcim liegt in Polen. Aber im Oktober 1939 wurde Auschwitz als Teil des Deutschen Reiches annektiert. Auschwitz war ein deutsches, von Deutschen betriebenes Vernichtungslager. Es ist mir wichtig, diese Tatsache zu betonen. Es ist wichtig, die Täter deutlich zu benennen. Das sind wir Deutschen den Opfern schuldig und uns selbst. In diesen Tagen ist es nötig, das deutlich zu sagen. Denn wir erleben einen besorgniserregenden Rassismus, eine zunehmende Intoleranz, eine Welle von Hassdelikten. Wir erleben einen Angriff auf die Grundwerte der liberalen Demokratie und einen gefährlichen Geschichtsrevisionismus im Dienste einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. En las emisiones pasadas, Carlos, hemos sumamente seguido la situación del antisemitismo tanto en Alemania, con el atentado en la sinagoga, también en Francia, y hay un fenómeno que es importante remarcar y vamos a insistir por más que sea repetitivo. Un judío en el exterior tiene serias dificultades de ir con los símbolos que lo representan, es decir, el Maguen David, y esto es algo que queremos llamar la atención y que no ha dejado de pasar. La presencia de Merkel en Auschwitz es un símbolo del reconocimiento de lo que le ha pasado a los judíos. Sí, fuertes palabras e importantes palabras de Merkel. En el próximo bloque, las relaciones entre Israel y México pasan por un gran momento. Entrevistamos al viceministro de Industria y Comercio mexicano, doctor Ernesto Acevedo Fernández. Ya regresamos. We're
on the inside of political and religious passions in Jerusalem, breaking down the financial trends shaping the global economy, giving you key context, not just headlines, with the stories from Israel that touch the U.S. and those across this region with impact far beyond its borders. Weekdays at 1 p.m. Eastern. Join us on The Rundown, where the Middle East meets the world. I'm Jordana Miller at I-24 News. Join me for the Holy Land Uncovered, a look at this remarkable land filled with so much faith and history and archaeology. Watch Holy Land Uncovered, only on I-24 News. From Hollywood to the Holy Land, we bring you all that's trending in lifestyle, arts, entertainment and technology. Speaking to the culture catalysts which create, innovate and inspire. Plus, what's turning heads in the social sphere. Tune into Trending, only on I-24 News. You're stuck between a rock and a hard place. One of the key issues in this election is women's rights. Sometimes the best gifts come in the ugliest packages. You don't grow without dips and valleys. If it's always like that, then how do you ever learn? Well, I think the world has changed. Israel's going to have that leading edge. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Las relaciones entre México e Israel pasan por un momento de gran intensidad. El embajador de México en Israel, Pablo Macedo, nos mencionó hace poco que más de 40.000 israelíes visitan México al año y que entre los dos países hay importantes relaciones comerciales, Carlos. Una importante delegación vino de México a Israel, entre ellos el viceministro de Salud, doctor Hugo López-Gatell, el viceministro de Agricultura, ingeniero Víctor Suárez, y el director general de Industrias Ligeras, Héctor Hernández. Y en nuestros estudios nos distingue con su presencia el viceministro de Industria y Comercio, el doctor Ernesto Acevedo Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Sabemos que hay un gran potencial de las relaciones bilaterales entre Israel y México en distintos rubros y que han estado con esta delegación visitando, conociendo. ¿Puede contarnos acerca qué es lo que han hecho durante vuestra estadía en Israel? Por supuesto, Carlos, déjame comentarles que esta delegación tiene como fin estrechar las relaciones de México y el Estado de Israel en múltiples dimensiones. Okay. Una tiene que ver con la promoción de la política industrial que tenemos en México y, por supuesto, con fortalecer los vínculos comerciales y de inversión. Pero también en México estamos siguiendo una nueva política industrial que tiene como componente principal, o uno de los componentes principales, es la economía de la salud. En ese sentido, concebimos como un elemento esencial la salud de la población como un elemento para propiciar la competitividad y productividad de la economía. Mejor salud, mejor economía. Mejor salud, mejor productividad de los trabajadores, mejor economía. Y también, como ustedes saben, el presidente López Obrador ha manifestado la intención de México de mejorar su suficiencia alimentaria con nuestros propios instrumentos productivos. Es decir, reducir la dependencia que tiene México, en particular de granos, del exterior. Entonces, así es como podemos entender una política industrial que tiene vertientes tanto agroindustriales como de salud, y por eso los dos viceministros que comentabas. ¿Dónde entra Israel dentro de este concepto que usted ha enunciado? Israel entra en varios aspectos. Uno tiene que ver con la innovación. Israel es un país que innova en muchos aspectos. El otro tiene que ver con dispositivos médicos que han desarrollado, un sistema de salud que también es interesante y que puede significar una buena experiencia de la que México aprenda, y por supuesto en la parte
agroindustrial, además de que tienen un tratamiento muy eficiente del riego, que es algo que México tiene que incorporar en sus procesos productivos, también han desarrollado mucha innovación en términos agroindustriales. En ese sentido, tanto la parte de salud como la parte agropecuaria es de interés para nosotros y, en este caso, Israel nos provee una buena plataforma de aprendizaje. Ministro, una consulta. Teniendo en cuenta que, digamos que soy una persona que no conoce Latinoamérica, no tiene idea de ciertos temas geopolíticos. El vecino más cercano de México es, por supuesto, Estados Unidos. Por lo tanto, debo preguntarle, ¿por qué Israel, teniendo en cuenta que hay más de 15.000 kilómetros de distancia y Estados Unidos también tiene sistemas de salud tal vez los más desarrollados del mundo, seguro no menos que los de Israel? Es muy buena pregunta y quiero decirles que la política industrial descansa en 3 pilares. Uno tiene que ver con la innovación, con la diversificación y con la inclusión. Efectivamente, México comparte con Estados Unidos más de 3.100 kilómetros de frontera. También al sur tenemos una frontera con Guatemala y con Belice, que son fronteras muy importantes las 3. Pero en el caso de Israel, es un país que ha enfrentado condiciones de estrés que son una buena experiencia para desarrollar modelos en México. ¿Están estresados en México por cierto presidente o...? No, de hecho, el estrés es por una situación económica, es por una política que se siguió durante más de 30 años y que llevó al abandono del campo, al abandono de las pequeñas y medianas empresas y al abandono también del sistema de salud. Entonces, México está enfrentando una condición difícil en esas materias. Y por eso la experiencia de Israel puede ser de mucha utilidad para el gobierno federal. Tenemos entendido que entre México e Israel hay varios acuerdos. Hay uno que se firmó en el año 2000 y que próximamente habrá una comisión que va a evaluar cómo sigue este acuerdo. ¿Por qué no nos detalla un poco acerca de esto? Efectivamente, el Tratado de Libre Comercio que signó México con Israel en el año 2000 es un acuerdo de libre comercio que sentimos ambos gobiernos que ha estado subutilizado. El comercio actualmente entre México e Israel es aproximadamente de $800 millones. Eso es una cifra muy pequeña. Muy poquito. Déjenme comentarles que nosotros somos el 28º país socio comercial, digamos, de Israel, y para nosotros representa el 27. Es decir, nuestras economías tienen mucho potencial para desarrollar relaciones comerciales más fuertes, relaciones de inversión también más fuertes y fructíferas, y por eso ahora la comisión que mencionan, que se establecerá en el mes de febrero de 2020, servirá para hacer esa evaluación y para tratar de profundizar en diferentes temas. ¿Cuáles serían los puntos que tratarían y de qué manera se profundizaría y podría dar simplemente un incremento en el comercio bilateral? ¿Cuáles serían, por ejemplo, 2 puntos claves? Bueno, yo les podría decir que un punto clave es la salud digital. Israel ha avanzado mucho en términos digitales para atender la salud de la población. Ustedes tienen un registro médico electrónico que viene de hace mucho tiempo, que eso permite una serie de beneficios en términos de la atención médica. Es uno de los elementos que a nosotros nos gustaría explorar. Por ejemplo, también la telemedicina. Hay dispositivos médicos que han desarrollado aquí que permiten que la relación tradicional médico-paciente no tenga que ser necesariamente física, sino que se puede hacer a distancia. Que el paciente no pierda tiempo yendo al médico, haciendo esperar la cola, que lo atiendan, que lo manden. Él lo puede hacer ahora por computación o una videollamada, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. También tienen un sistema de salud que es bastante interesante y del que se puede aprender. Y luego, en la parte agrícola, ustedes han desarrollado sistemas de irrigación que son muy eficientes. El riego por goteo, el nanorriego y ahora toda la parte de nutrirriego.
es un elemento que nosotros queremos incorporar, sobre todo en áreas de México que están... Nutririego, el agua que llega a una planta ya viene con nutrientes. Con nutrientes específicos. Específicos, los nutrientes básicos, fósforo, nitrógeno y potasio. Entonces, hay áreas específicas en donde queremos acrecentar nuestra participación, la colaboración también. Tuvimos oportunidad de visitar varios hospitales en Tel Aviv y en Jerusalén, y hay un intercambio de estudiantes que viene a distintas unidades médicas de Israel. Queremos hacer eso de una manera institucional, formal, para poder tener un intercambio mucho más intenso y más ordenado. Israel debería estar agradecida con este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que México es, no tal vez, es el país más importante de América Latina, sobre todo también a nivel de población. Es decir, tiene ¿Cuánta población tiene hoy México? 130 millones de habitantes. Al lado de 9 millones de Israel. Junto con Brasil son los dos países más fuertes, y que tal vez realmente este tipo de iniciativas en materia de salud podrían también beneficiar a estos países. Viceministro, quiero aprovechar su visita aquí para hablar un poco de temas internos en México. Quisiera preguntarle cuáles son los principales desafíos que tiene el gobierno que usted representa hoy en día, teniendo en cuenta la situación compleja con Estados Unidos. ¿Podría describirme 3 desafíos principales en materia económica? Por supuesto que sí. El primer desafío es el combate a la pobreza. México todavía tiene una población, 52 millones de personas, que viven por debajo de la línea de pobreza. Ese es un desafío fundamental. El segundo, les diría, es el poco crecimiento económico que hemos tenido durante los últimos 40 años. México ha crecido muy poco, aproximadamente 2.4, 2.3% en promedio anual. Y además, ese crecimiento ha sido muy desigual. Hay ciertas regiones del país que han estado con un dinamismo mayor, pero hay algunas entidades federativas que se han quedado rezagadas. Hay algunos estados en particular del sur y del sur-sureste del país que actualmente en términos per cápita son más pobres que lo que eran en 1980, por ejemplo. Tenemos esos desafíos. Otro muy importante, no tiene que ver con materia económica, pero es el combate a la corrupción y a la impunidad. Esta administración tiene un combate frontal a estos dos flagelos que impiden el crecimiento económico del país, que impiden el crecimiento social y, por supuesto, también el crecimiento político y democrático del país. Quisiera entrar, ya que usted mencionó esos temas, si piensa que tal vez mediante su visita aquí México desea o busca, mejor dicho, cierta cooperación en materia de seguridad con el Estado de Israel, o ese es un tema aparte que no fue tratado durante esta visita. Ese es un tema que no fue abordado. Nosotros no tenemos competencia en materia de seguridad. Los viceministros que estamos en esta visita, como mencionaron al principio, tiene que ver con el sector agrícola, agropecuario, la agricultura de México, la salud y, por supuesto, la parte económica y de innovación que llevamos en la Secretaría de Economía. Y teniendo en cuenta, en su área, viceministro, ¿cuál sería un resultado favorable de su administración de aquí a los próximos 4 años para una persona, un campesino en las zonas menos habitadas de México? Bueno, déjenme decirles que tuvimos oportunidad de visitar un kibutz y también un moshav. Son 2 modelos de economía social que pueden muy bien ser implementados en algunas partes del país. Entonces ahí podríamos tener efectos concretos para mejorar los sistemas productivos de las pequeñas empresas, de las pequeñas familias que están en el sur-sureste del país. Y también, por supuesto, esperamos mejorar la salud de todos los mexicanos y, en este caso, el Estado de Israel es un buen ejemplo para poder avanzar en esa dirección. Una última pregunta respecto al vecino de México. Estamos hablando del gobierno de Donald Trump. ¿Cómo ve la situación bilateral con los Estados Unidos en el tema de comercio, viceministro? La relación de México con Estados Unidos es muy importante en varias vertientes. Por supuesto, en la parte comercial, la parte de inversión. México tiene
vínculos muy estrechos. De hecho, la economía mexicana y en particular el sector manufacturero está estrechamente vinculado al propio ciclo de Estados Unidos. ¿Qué tenemos como preocupación? La administración de Trump tiene un perfil más proteccionista que, si bien puede beneficiar en el corto plazo, en el largo plazo puede ser en detrimento de la competitividad de Norteamérica. Viceministro, queremos agradecerle la visita. Es un placer poder tenerlo con nosotros en nuestros estudios. Y le deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Que venga en el próximo viaje y nos cuenta cómo fue y qué pasó aplicando esto que han venido acá a aprender. Ojalá que la situación en México también siempre vaya de más en adelante, que mejore, porque si mejora México, mejora toda la región. Todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias. Y en el próximo bloque, en Tel Aviv se llevó a cabo la Feria de Empleo para Nuevos Inmigrantes organizada por el Ministerio de Absorción de Israel. From Hollywood to the Holy Land, we bring you all that's trending in lifestyle, arts, entertainment, and technology. Speaking to the culture catalysts which create, innovate, and inspire. Plus, what's turning heads in the social sphere. Tune into Trending, only on i24 News. Strictly Security, your weekly look into security, intelligence, and strategic affairs. Our team brings the latest on the major international conflicts, analysis of the major security issues right here in the Middle East and around the globe. Join us for a close look at innovative military technology and get up to speed with what's happening in cyberspace. Saturdays, only on i24 News. Politics, economics, business, and technology. Get the real news and the real insight about what's happening around the world. Michelle McCory breaks down the top stories of the day from the Middle East to the U.S. Weeknights beginning at 7 p.m. Eastern. Brace yourself for your daily dose of news. I'm Jeff Smith. Join me every day for a fast-paced breakdown of major international stories with an emphasis on live reporting. An analysis of news you need to know. We'll track the headlines quickly, expertly, in a dose you can handle. The Middle East. i24 News is a witness. Our journalists live and breathe there every day. Get all the latest global news from our studios in Tel Aviv, New York, Washington, and Paris. Anytime, anywhere. Download the i24 News app, available on Roku, Amazon Fire, Apple, and Google stores. i24 News, see beyond. Let's now take a look at what is on the cutting edge. Israel draws and attracts companies globally. We have a technological revolution that has really changed a lot of people's lives. People come with a lot of passion to create. It simply drives the business. We can actually change the world. Americans have simply lost trust in news media. What happened to the news? All I get is a daily service of lies. Do your job and just tell me. I am overloaded with news that is useless. Give me the facts. Let me sort it. Where's the integrity? Telling the story is fake. Why is the news so biased? I will never trust the media.
News 24 is brought to you by Univision, la que nos une. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News 24 en español. Damián, todo proceso de inmigración implica una sensación de desarraigo y adaptación a un nuevo ambiente, un nuevo idioma, una nueva cultura y una manera diferente de insertarse en el circuito laboral. En Tel Aviv se llevó a cabo la Feria de Empleo para Nuevos Inmigrantes organizada por el Ministerio de Absorción e Inmigración de Israel. Cerca de 2.000 Olim, nuevos inmigrantes, se acercaron para interesarse y para dejar sus currículos a las diversas empresas, tanto estatales como privadas, que tenían puestos en la feria. En Tel Aviv se llevó a cabo la Feria de Empleo para Nuevos Inmigrantes organizada por el Ministerio de Absorción e Inmigración de Israel. Cerca de 2.000 Olim, nuevos inmigrantes, se acercaron para interesarse y para dejar sus currículos a las diversas empresas, tanto estatales como privadas, que tenían puestos en la feria. Empresas de tecnología como Intel, Amdocs y las industrias aeronáuticas de Israel, junto con redes hoteleras, oficinas gubernamentales y de servicios de consultoría y sistemas de computación. Todos recibieron a los postulantes interesados en integrarse al circuito laboral israelí. A la feria concurrió el ministro de Absorción e Inmigración, Yoav Gallant. Le preguntamos acerca de la importancia del evento y la contribución de los Olim al desarrollo del país. Lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de tener un salario para vivir. Hay muchos judíos en el mundo que quieren venir a vivir a Israel, pero lo que determinará si lo hacen es si tienen trabajo. Sobre todo aquellos que deben mantener una familia y ya tienen una profesión. Si alguien era ingeniero o médico en Francia o Rusia o Etiopía y ahora viene aquí y quiere trabajar, desea poder hacerlo en su rubro. Por eso trajimos aquí un gran abanico de empresas, del Estado, pero principalmente privadas, de todos los rubros. Quien viene aquí y según su especialidad, elige empresas que le son afines a su profesión. Tenemos buenos resultados. Hay aquí cientos de personas que encuentran trabajo, aquí, hoy mismo, y eso es muy importante. Hace 71 años el Estado de Israel tenía 600.000 judíos y ellos en su gran mayoría eran nuevos inmigrantes. O sea que los que conformamos hoy el país o fueron nuevos inmigrantes o somos los hijos o nietos de esos inmigrantes. La pregunta que nos hacemos no es cuánto contribuyen los inmigrantes al crecimiento del país, sino que el país se construyó gracias a las olas inmigratorias que vinieron de más de 100 países del mundo. Y como ven, tenemos buenos resultados. האמת היא שהייתי לפני חודשים אחדים בברזיל, בסאו פאולו ובריו. Estuve hace unos meses en Brasil, en San Pablo y en Río de Janeiro. Me encontré con los miembros de la comunidad, gente maravillosa. Tengo pensado hacer un nuevo viaje a la Argentina y a otros países, y nuestro objetivo es conseguir que todos los judíos del mundo vengan a vivir a Israel, porque la probabilidad de que sus nietos sean judíos en Sudamérica o cualquier otro lugar no es muy alta debido al proceso de asimilación. Queremos conservarlos como parte del pueblo judío para que sus hijos se mantengan dentro y encuentren en Israel un lugar para dar continuidad a su judaísmo. Queremos que vengan. Muchas gracias y éxitos con el evento. En nuestra recorrida encontramos Olim recién llegados de distintos países de Sudamérica. Pedro, estamos en la Feria de Empleo. ¿Qué es lo que viniste a buscar? Sí, yo estoy en busca de empleo acá, en la parte de New Projecting, de gerencia de proyectos. Entonces vine acá para procurar. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Israel? Estoy acá 1 año y medio. ¿Y cómo te va en este año y medio? No, me estoy muy bien acá, muy bien. Realmente tomamos la decisión correcta. Vim acá con mi familia, esposa y 2 hijas y un hijo. Estamos muy felices acá. ¿El Ministerio de Absorción te ayuda? Sí, me ayuda mucho. En la parte financiera, en la parte de busca de empleo, muchas cosas que necesitamos ayuda, sí. ¿Con el idioma? El idioma también, el ULPAN, todo que hicimos acá, sí. ¿Ves tu futuro en Israel? Sí, con certeza. Ronaldo Gabay, de Brasil. ¿Y qué es lo que estás haciendo acá en esta feria de trabajo? Yo trabajo actualmente, mas siempre procurando algo mejor. ¿Qué es lo que estás buscando?
área de finanzas, yo tengo toda área de administración, finanzas, auditoría, todo que proyectos. Me contaste antes que decidiste hacer Aliyah, o hiciste Aliyah. ¿Qué ayuda te han dado el Ministerio de Absorción, vivienda? ¿Estás solo, con familia? No, estoy con familia, con mi familia, y no puedo reclamar, pues todas las informaciones, tudo que preciso, se preciso ahora, después de algún tiempo, yo tengo todo que necesito en términos de informaciones, todo. No puedo reclamar. ¿Te han ayudado? Sí. Cumplido con lo que hablaron. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde viniste? ¿Y qué es lo que estás buscando? Hola a todos, mi nombre es Sabrina, vengo de Argentina, de Buenos Aires, más específicamente de Boedo. Estoy haciendo el programa de Lej Lejá y mi idea es quedarme acá a vivir en Israel, a probar suerte, así que vine a esta reunión de empleadores y bueno, espero poder pasar la mayor cantidad de currículums posibles y bueno, tener suerte. ¿Qué es lo que estás buscando? Acá hay empresas de tecnología, de hotelería, servicio público. ¿Qué es lo que vos buscás? Yo soy economista y mi idea ahora es introducirme en el mundo del análisis de datos, más conocido como Data Analytics. Así que voy a enfocarme especialmente en las empresas que son de startups o de high-tech. Y bueno, espero que todo salga bien. ¿Y hace cuánto que estás en Israel? Llegué a fines de agosto, así que van a ser casi 3 meses y medio. ¿Y hasta ahora la experiencia es? Espectacular. La verdad que vivir en Tel Aviv está buenísimo, una ciudad con playa. La gente es muy abierta. Una vez me pasó que estaba en el supermercado y me ayudó una chica que vino especialmente a buscarme, así que la verdad es que son muy gentiles con los de afuera. La Municipalidad de Tel Aviv tiene una oficina dedicada especialmente a atender las necesidades de integración al mercado laboral de los nuevos inmigrantes. Soy Clara Benadere, trabajo en la Municipalidad de Tel Aviv, en el departamento de Olim Hadashim, nuevos inmigrantes que hablan español o portugués y llegan a la ciudad de Tel Aviv. Por un lado, lo que yo hago es ayudarlos, acompañarlos, asesorar, ayuda con formularios, Bituach Leumi, servicios sociales, impuestos. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que yo hago es ayudar a los Olim Hadashim a integrarse al país de la mejor manera posible con proyectos. Puede ser proyectos para encontrar trabajo. Tenemos charlas en español que asesoran al inmigrante cómo buscar trabajo, cómo presentarse. Culturalmente es muy distinto al país de origen, las reglas de trabajo acá en Israel, y lo que hacemos es como ayudar que la gente pueda seguir trabajando en lo que él trabaja profesionalmente. Por ejemplo, tenemos también una vez al mes una chica profesional, coach de carrera, y que viene a ayudar a cada uno personalmente en una cita de 1 hora, 1 hora y media. La última vez, la semana pasada, que vino esta chica a ayudar a los Olim, ayudó a cada uno a encontrar trabajo. Uno ya está trabajando como abogado acá en Israel. Uno está trabajando en una empresa de marketing, que eso es lo que venía buscando. 2 señoras más empezaron a trabajar como maestras en escuelas de español. ¿Qué es lo que tiene que preparar un inmigrante antes de venir? ¿Qué serían 2 puntos fundamentales? A mí me parece que aprender un poquito de hibrit antes de llegar al país sería muy útil. Y por supuesto, traer todos los papeles que tienen que ver con el título, reconocimiento, apostillado, para que cuando uno llega acá no tenga que ir y venir o mandar gente que le hagan el trámite y esté todo listo para empezar a moverse y trabajar. Si alguien quiere contactarte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Puede entrar a Facebook, mi mail lo puedo poner, mi celular, y solamente contactarse, y hago todo lo posible para ayudar. Muy interesante. Muy buena la ayuda para los nuevos inmigrantes. Y en nuestro próximo bloque,
charlas, conciertos y exposiciones. El Centro Sefarad de Madrid es un puente entre España y el mundo judío. Whether you're just getting out of bed or starting your day, or you're already hard at work, we cut through the clutter to give you the right dose. Breaking news and top headlines from Israel, the Middle East, and around the world. Politics, pop culture, sports, and music. We track the big stories from the heart of the Middle East. Brace yourself for your daily dose of news. Politics, economics, business, and technology. Get the real news and the real insight about what's happening around the world. Michelle McCory breaks down the top stories of the day from the Middle East to the U.S. Weeknights beginning at 7 p.m. Eastern. The Middle East, cradle of civilization, epicenter of the major crisis and conflicts that affect our world today. I-24 News is a witness. Our journalists live and breathe there every day. Get all the latest from our studios in Tel Aviv, New York, Washington, and Paris. As news happens where it happens. I-24 News. See beyond. Strictly Security, your weekly look into security, intelligence, and strategic affairs. Our team brings the latest on the major international conflicts, analysis of the major security issues right here in the Middle East and around the globe. Join us for a close look at innovative military technology and get up to speed with what's happening in cyberspace. Saturdays, only on I-24 News. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. El Centro Sefarad Israel en Madrid es una institución pública que promueve el estudio del legado y la cultura de las tradiciones judías en la sociedad española. Fundado en 2006 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno Regional de Madrid y el Consejo Deliberante de dicha ciudad. Y para contarnos acerca de las actividades, se encuentra con nosotros desde Madrid Israel Donzel, jefe de comunicación y área política del Centro Sefarad Israel. Israel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros, Damián, Carlos, por abrirnos esta ventana para el Centro Sefarad. Contanos un poco acerca de las actividades del centro durante 2019. Bueno, la verdad es que el año 2019 ha sido un año muy movido para nosotros. Hemos tenido muchísimas actividades. Hay algunas que merece la pena destacar. Hemos tenido muchísimos conciertos, hemos organizado diferentes conferencias a temas de la cultura judía para tratar de ser ese puente, de acercar la cultura judía a los españoles. Ya sabéis que quizá en España, a diferencia de otros países de habla hispana, como puede ser Argentina o México, la cultura judía no es tan conocida, lo cual es una paradoja porque realmente está muy vinculada a las raíces históricas de España y por eso seguimos organizando conferencias, cursos, seminarios en torno a esa cultura judía. Además, el año 2019 ha sido muy especial para nosotros porque cada 2 años organizamos la Cumbre Herencia. Es una cumbre en la que tratamos de unir a todos los sefardíes, a todas las comunidades sefardíes o a representantes de todas las comunidades sefardíes del mundo en una ciudad concreta para durante una semana un poco analizar proyectos que se están haciendo en diferentes países sobre el mundo judío. Y en este 2019 celebramos esta cumbre Herencia en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, y fue todo un éxito. Así que el 2019 se despide para nosotros con mucha felicidad por el trabajo hecho y también con muchas ganas de conocer cómo reaccionará el público a la programación que tenemos preparada para el año próximo. Mira, estamos viendo en pantalla que hay, por ejemplo, 4 obras de teatro judío y que hicieron temática de jazz judío. Contanos un poco acerca de estas actividades. ¿Qué tienen de particular? Sí, bueno, nosotros digamos que tenemos 2 líneas de trabajo. Tenemos un área dedicada más a la programación cultural, en el que se engloban actividades como las que estáis viendo, la presentación del libro, por ejemplo, 4 obras de teatro judío, en la que se acercó al público 4 obras de las que se cumplía un aniversario de temática judía o de autor judío.
Y también hacemos muchas actividades dedicadas a la música. Lo que habéis visto es un concierto de jazz. El jazz, como sabéis, tiene unas Estamos raíces... viendo la Embajada de Brasil y el Centro Sefarad de Israel presentan Noche de Jazz, y también estamos viendo un cuarteto de cuerda que tocan Mendelssohn. Efectivamente, hicimos un homenaje a Mendelssohn, es una actividad pasada, y el concierto de jazz va a ser en apenas unos días con la Embajada de Brasil. Colaboramos bastante con numerosas embajadas aquí en España, con la Embajada de Brasil, ahí lo tenéis, hace muy poco con la Embajada de Estados Unidos para una muestra de cine, también con la Embajada de Polonia, hemos hecho, por supuesto, con la Embajada de Israel. En fin, somos una institución que colabora muchísimo con las embajadas de otros países. Y efectivamente actos como esos pues logran interesar al público, ¿no? Acercarle esa cultura judía. De hecho, mucho del público que viene, primero, no es judío, y segundo, desconoce que muchas de las cosas que presentamos han sido realizadas por autores, compositores judíos, como es el caso de Mendelssohn, que lo estáis viendo ahí, ese cuarteto de cuerda, el cuarteto Praeteritum, que tuvimos hace unos días con un lleno absoluto en nuestro salón de actos del Centro Sefarad Israel. Israel, anteriormente estuvimos hablando en el programa sobre la situación de antisemitismo en Europa, sobre todo tras el discurso realizado por Angela Merkel en el centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau. ¿Cómo es la situación hoy en día en España? Bueno, la situación yo creo que, bueno, lo que nosotros podemos ver es que es una situación muy diferente a otros países de Europa, de la Unión Europea. De hecho, Centro Sefarad forma parte de la delegación española ante la International Holocaust Remembrance Alliance, la AIRA, y en estas reuniones de la AIRA, España siempre ha salido como un país muy bien valorado por sus niveles de antisemitismo, porque no son tan altos como decimos con otros países. Obviamente te puedes encontrar algún gesto, podemos ver alguna situación violenta, pero no es comparable con lo que hemos visto hace poco en Alemania, tristemente, o hemos visto en cementerios en Francia o en otros países, ¿no? Realmente eso en España no lo encontramos de esa manera. Pero bueno, desde Centro Sefarad seguimos trabajando en esa lucha contra el antisemitismo, en la que por supuesto nosotros estamos muy implicados, sobre todo a través de la herramienta que consideramos esencial, que es la educación, ¿no? Trabajamos con muchísimos colegios, con muchos centros educativos, con consejerías de educación de las comunidades autónomas, para hacer llegar a los alumnos la cultura judía y sobre todo romper tabús, romper ignorancia, que es sobre todo lo que provoca este tipo de situaciones violentas, y tratar de darles a conocer que hay una cultura diferente a la suya, que hay una cultura muy rica y sobre todo que hay una cultura muy imbricada a las raíces de la historia de España, ¿no? Israel, nos conocimos cuando estuviste de visita hace poquito aquí en Israel y me contabas que esta temática tiene una profunda incidencia en las actividades que van a comenzar ahora en 2020. ¿Por qué no nos comentabas de qué se trata? Así es. Estás en lo cierto, Carlos. Es que nosotros el mes de enero, sabéis que el 27 de enero es el Día Internacional para la Memoria del Holocausto, de las víctimas del Holocausto. Nosotros todo el mes de enero lo dedicamos a una programación dedicada a dar a conocer lo que ocurrió en esas páginas, probablemente las páginas más oscuras de la historia de Europa y una de las más oscuras del mundo. Y tenemos un sinfín de actividades. Tenemos, por ejemplo, una muestra de cine que se va a realizar en el Centro Sefarad, también en la Casa de América y también en el Museo Nacional del Prado. Una muestra de cine en la que se va a hablar del Holocausto desde el punto de vista de la cultura, ¿no? de cómo fueron robadas muchas obras de arte, de cómo fueron esos procesos de devolución, de qué hacía el régimen nazi con todas las obras que robaban. También vamos a inaugurar una exposición fotográfica dedicada a Auschwitz-Birkenau en nuestra sede. Vamos a organizar diferentes testimonios de supervivientes del Holocausto. Traeremos a la superviviente Ita Bartut, que actualmente reside en Israel, precisamente, y también traeremos a Annette Cabelli, que actualmente vive en Niza, en Francia. Ambas van a ofrecer testimonios abiertos al público, uno por día durante 2 semanas, especialmente enfocados a la gente más joven, ¿no? Al público joven, pero por supuesto haremos actos abiertos a todo tipo de públicos. Tendremos conciertos, por supuesto, en memoria de las víctimas del Holocausto, presentaciones de libros, como por ejemplo el libro La bibliotecaria de Auschwitz, del escritor español Antonio Iturbe, que lo va a presentar también en el mes de enero. En fin, como veis, una programación muy extensa y siempre tomando la memoria de las víctimas de la Shoah como eje central de todo lo que estamos preparando para ese mes de enero, que os invito a que podáis conocer
a través de nuestra página web y muy pronto en todas las redes sociales porque tenemos una campaña preparada. Ahora ponemos el sitio web en pantalla para que la gente pueda ingresar y ver la lista de actividades y lo que están preparando. En vista de lo que nos estás contando, esto es en enero, ¿qué otras actividades tienen planeadas para el resto del año que nos puedas contar y que el público se pueda interesar? Bueno, enero efectivamente está dedicado al Holocausto, pero como bien dices, tenemos muchas actividades preparadas. Vamos a continuar con un ciclo que nos ha funcionado muy bien este año y que esperamos que siga funcionando así de bien en el público, que se llama Tardes de Vino y Letras, en el que invitamos a la gente a descubrir literatura judía a través de recitales y a través de lecturas continuadas de texto. Vamos a dedicar el mes de marzo de manera muy especial a la mujer, al papel de la mujer dentro de la cultura judía. Y lo vamos a hacer tomando como eje central un homenaje a Emma Lazarus. No sé si nuestros televidentes van a... Su nombre y su poesía está inscrita en la Estatua de la Libertad Americana. Lo hemos mostrado y lo hemos tratado en nuestro programa. Así es, así es. Pues vamos a rendir un homenaje a Emma Lazarus, de hecho lo vamos a titular Emma Lazarus a los pies de la libertad, porque como bien dices, su poesía está inscrita en los pies de la Estatua de la Libertad. Van a participar mujeres escritoras españolas que quieren recordar la poesía de Emma Lazarus. También vamos a tener música sefardí durante todo el año, un ciclo de música sefardí. Vamos a tener talleres de cocina sefardí, que es algo que este último año no habíamos hecho y que queremos recuperar para este 2020. En fin, vamos a tener muchísima programación, ¿no? Y esperamos que sea del agrado de todos los espectadores que vienen hasta Centro Sefaradí Israel cada día. Israel, te quiero hacer una consulta respecto a la situación de seguridad en la comunidad judía de España. Uno de los temas más importantes que se tocaron durante la última reunión de NATO entre líderes europeos y el presidente Trump fue el tema del Estado Islámico y aquellos residentes de esos países que forman parte del Estado Islámico y por lo tanto hay cierto peligro de que realicen atentados en sus países de origen. La consulta es la siguiente: ¿cómo es la situación de seguridad hoy en día en España? Y particularmente, ¿hay algunos recaudos que toma la comunidad judía en España, en Madrid, para tratar de anteponerse ante estos posibles eventos? Pues verás, Damián, la verdad es que no tengo información exacta acerca de cómo son los niveles de seguridad ahora mismo en nuestro país. Lo que sí te puedo decir es que España tiene una amplia trayectoria en lucha contra el terrorismo, ¿no? Desgraciadamente nuestro país ha sufrido el terrorismo de ETA, como bien sabéis. Entonces tenemos una larga trayectoria. Nuestras Fuerzas Armadas, yo creo que tienen, nuestras fuerzas policiales también tienen una larga trayectoria en la lucha contra el terrorismo y eso sí podemos hacer gala de ello. Y yo creo que eso da ciertas garantías. Ahora mismo no sé decirte cómo estarían los niveles de seguridad en España. Desde luego yo creo que toda Europa sigue muy atenta y sigue alerta por lo que pueda ocurrir y es un tema que preocupa a la sociedad española desde luego y a la sociedad europea en general, pero lo cierto es que no sabría decirte qué niveles. La comunidad judía, por supuesto, en España tiene sus medidas de seguridad. Nosotros el próximo lunes celebramos con la comunidad judía de Madrid un adelanto de lo que sería Hanukkah en la calle, una celebración que solemos hacer cada año y cuenta con unas medidas de seguridad adecuadas para este tipo de evento, así que sí, la comunidad judía de España toma sus medidas de seguridad en colaboración con las fuerzas y cuerpos del Estado. Estamos viendo ahora exactamente Hanukkah en la calle. El lunes 16 de diciembre se realiza el acto y va a ser en la plaza de la Villa de Madrid, así que los que nos ven y fueron o se quieren acercar, que después nos cuenten cómo estuvo. Eso es. Para redondear, si yo voy a Madrid y quiero pasar a conocer el centro, ¿a dónde tengo que ir? Pues muy sencillo, estamos en el lugar, quizá en el lugar más céntrico de todo Madrid. Estamos al lado de la Plaza Mayor, concretamente en la calle Mayor 69. A 3 minutos de la Puerta del Sol, un lugar muy emblemático, a 2 minutos del Palacio Real, es decir, estamos en pleno centro histórico de la ciudad. Puede venir todo aquel que quiera de lunes a viernes. Tenemos actividades todos los días y si acaso no hubiera actividad alguno de los días, lo cierto es que tenemos 2 salas de exposiciones con una exposición permanente. Actualmente tenemos una exposición de pintura de Friedrich Feigl, un pintor checo tristemente olvidado de principios de siglo, judío, que sufrió también mucho antisemitismo y estamos exponiendo sus pinturas, más de 100 obras, así que todo el mundo que pase por Madrid tiene una parada obligada
ahí en la calle Mayor 69, en el centro separatista. Bueno, me parece que Damián ya está sacando pasaje y la próxima vez que pasa por Madrid va a entrar a visitarlo. Israel, muchísimas gracias por tu contacto, por habernos contado, y le deseamos el mayor de los éxitos en las actividades para el año 2020. Bueno, interesante dato, el tema del judaísmo, el antisemitismo también sigue siendo un enfoque que vamos a seguir. Hay que tenerlo siempre en la mira. Así es. ¿Se terminó? Así terminó. Esto fue todo por esta emisión de News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestro sitio web en la dirección que aparece en pantalla. Esta es i24news.tv. Y Carlos, para tus familiares y para todos los que nos miran en Israel los domingos a las 15:05 en el canal 34 de Hot. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene.